Bueno gente, pues hoy se podría decir que os traigo la segunda parte, aunque son dos personajes totalmente distintos, pero ya sabéis que hace poco pues vimos en el canal básicamente ciertas curiosidades de Pedro Infante, muchas de ellas las desconocía, que eso es lo bonito de este vídeo, y vamos a ello con las curiosidades de Jorge Negrete. Muchas de esas cosas ya me han sorprendido porque ya he grabado el vídeo, así que nada, a disfrutarlo. Y pues eso, tenéis aquí abajo en la descripción el canal original y también mi Instagram para cualquier recomendación, así que ya sabéis, Instagram por ahí. Ya en el rancho grande, allá donde viví. ¿Sabías que Jorge Negrete descendía de una familia militar y que este obtuvo un alto grado en el ejército? Además de que su nombre artístico no fue siempre Jorge Negrete, y hasta que usó este se hizo de fama. Un grande, sinceramente un grande. Quería empezar el vídeo recalcando esto, algo que ya todos sabemos, pero Jorge Negrete también tiene lo suyo. Ya sabes que hace poco vimos pues un poquito la historia de Pedro Infante, y Jorge Negrete también sé que va a tener sus cosillas, y que muchas de ellas van a quedar así medio volando por el aire. Y eso es lo curioso, eso es lo curioso. Aquí te cuento algunas curiosidades, historias y datos biográficos de uno de los más grandes ídolos de México, apodado como el Charro Cantor, o al menos eso cuenta la historia. Jorge Alberto Negrete Moreno nació el 30 de noviembre de 1911 en Guanajuato, México. Guanajuato, y en este caso Pedrito era Mazatlán, Sinaloa. Buenas dos ciudades en las que han salido dos grandes, la verdad. No me lo esperaba que iba a ser de Guanajuato igual, ¿eh? Igual y me esperaba un Jalisco, digo, por ejemplo, ¿no? No me imaginaba que fuera concretamente de Guanajuato, pero está bien, está bien. Fue uno de los 5 hijos del matrimonio formado por David Negrete Fernández y Emilia Moreno Anaya, y tuvo 3 hermanas y 2 hermanos. Su padre fue un militar mexicano que participó en la Revolución de 1910 al lado del general Felipe Ángeles y la División del Norte, comandada por Francisco Villa. Y es que estas raíces de la vida militar vienen desde más arriba de su padre, ya que este fue descendiente de Miguel Negrete, político y militar mexicano, y uno de los combatientes en la batalla del 5 de mayo de 1862 contra el ejército invasor francés. Hacia 1921, su padre se retiró de la vida militar, trasladándose con su esposa y sus hijos a la Ciudad de México, donde trabajó como profesor de matemáticas en escuelas oficiales y en el colegio alemán Alexander von Humboldt, gracias a lo cual pudo inscribir a sus hijos en dicha institución. Ahí Jorge concluyó la secundaria. Jorge siempre destacó en la escuela. Era un hecho de que año tras año sacara los mejores promedios de su grupo, y además a su corta edad se dio cuenta de la habilidad que tenía para aprender distintos idiomas. Así que antes de concluir la escuela secundaria, Jorge ya era un políglota debido a que dominaba el idioma alemán, francés, inglés, italiano y sueco. Y además de que Todos esos idiomas sabía Jorge Negrete. estudió de manera autodidacta los fundamentos del náhuatl, una de las lenguas indígenas aún habladas en México. Posteriormente ingresó al heroico colegio militar, graduándose como teniente de caballería y administración. Jorge ya era un políglota debido a que dominaba el idioma alemán, francés, inglés, italiano y sueco, y además de que estudió de manera autodidacta los fundamentos del náhuatl. Posteriormente ingresó al heroico colegio militar, graduándose como teniente de caballería y administración del ejército mexicano, con sus siempre destacadas altas calificaciones. Allí aprendió a montar a caballo, habilidad de la cual haría gala interpretando al charro mexicano en el cine. Está muy bien porque eso imagino que, sobre todo en las películas que ya hemos visto, alguna que otra de Jorge Negrete, no hemos profundizado mucho, hemos profundizado más en Pedro Infante igual, pero era algo que le servía, son cosas que te sirven, ¿no? Después trabajó en la fábrica de armas de la Ciudadela en la Ciudad de México, realizando labores administrativas, y estudió parcialmente la carrera de medicina. En 1931, con el grado de capitán segundo, solicitó licencia del ejército mexicano para dedicarse completamente a su carrera de cantante, comenzando en la radiodifusora XETR. Interpretaba entonces romanzas mexicanas y canciones napolitanas, además de piezas de autores de la época, pues aún incursionaba en la música ranchera y mariachi, ya que el sueño de Negrete era ser cantante de ópera, al consolidarse con una voz en barítono.
Qué curioso. Al principio de su vida como cantante, fue presentado como Alberto Moreno, y no fue hasta 1932, en la estación de radio XCW, cuando el entonces locutor Arturo de Córdoba le aconseja usar como nombre artístico el de Jorge Negrete, ya que se le hacía que Alberto Moreno no atraía mucho la audiencia y Jorge Negrete imponía más. Así que de ahí en adelante utilizó ese nombre artístico, con el que conquistó la fama y por el que fue mundialmente conocido. En 1936, junto con Ramón Armengot, viaja hacia la frontera camino a Estados Unidos. En Monterrey se presentaron como el dueto Par de Haces, y finalmente en Nueva York como The Mexican Caballeros para la cadena NBC. El dueto se desintegró tan solo un año después y Negrete participa en una audición para formar parte del elenco del Metropolitan Opera House, pero no lo consigue, pues le ofrecen un papel de suplente, el cual rechazó. Aún estando en Estados Unidos, trabajó como mesero en un restaurante de ambiente latino. Adaptaba canciones estadounidenses al castellano e interpretaba canciones con la orquesta del restaurante. No fue hasta 1937, aún en el vecino país, que Jorge Negrete debutó en el cine haciendo su aparición en el cortometraje Cuban Nights de Warner Brothers. Posteriormente, ya en México, participó en la película La Madrina del Diablo, donde compartió en el vecino país, que Jorge Negrete debutó en el cine haciendo su aparición en el cortometraje Cuban Nights de Warner Brothers. Posteriormente, ya en México, participó en la película La Madrina del Diablo, donde compartió créditos con María Fernanda Ibáñez, hija de la actriz Sara García. Durante 1938 se la pasó trabajando en diferentes películas en México. Filmes como Caminos de Ayer, Perjura, Juan sin Miedo, entre algunos otros, fueron éxito en las taquillas del cine mexicano de aquella época. De vuelta en Estados Unidos, en 1939 consiguió un contrato con la compañía 20th Century Fox para filmar películas en español en Hollywood, pero el proyecto no llega a realizarse debido a un boicot por parte de la Unión de Actores de Estados Unidos en contra de los actores latinos. Algunos años después, el sueño de trabajar en Hollywood al fin se concretaría en 1941, al filmar para el mediometraje llamado Fiesta, cinta hablada en inglés y filmada a color. Aquí podemos ver cómo Jorge Negrete hace de sus dotes de políglota para actuar en una cinta estadounidense con el idioma de aquel país, tanto que en los créditos su nombre aparece como George Negrete. En ese mismo año, de vuelta en México, interpreta el papel principal en Ay Jalisco no te rajes, película que lo catapultaría a la fama internacional y lo convirtió en una de las máximas figuras artísticas en Vale, ¿cómo dice? México. Interpreta el papel principal en Ay Jalisco no te rajes, Ay, Jalisco no te rajes. Vale, por eso había dicho yo que me imaginaba igual que sería Jalisco. Y aquí lo veis, un poco fue eso lo que le impulsó, ¿no? Vuelta en México, interpreta el papel principal en Ay Jalisco no te rajes, película que lo catapultaría a la fama internacional y lo convirtió en una de las máximas figuras artísticas en América Latina. Vale. Desde ese año y hasta 1951, protagonizaría decenas de películas al lado de reconocidos actores, pero no sería hasta 1952 que protagonizó su última gran película llamada Dos tipos de cuidado, al lado del legendario Pedro Infante, usando sus nombres reales para darle vida a sus personajes. Filme que destaca la escena de las coplas entre Pedro Bueno y Jorge Malo. A lo largo de su trayectoria, Negrete filmó al menos 45 películas. Su seudónimo Charro Cantor se originó por su participación en el género creado a raíz de las películas de la época, llamado comedia ranchera, donde la mayoría de las veces se le veía interpretando a un hombre valiente, adinerado y exitoso con las mujeres. Puesto que su personalidad era muy parecida al personaje, decidió quedarse con el apodo. En la película Carta de Amor, de 1943, Jorge Negrete interpreta el vals con el mismo nombre. Se dice que de esa escena se inspiró Walt Disney para el baile y la escenografía de su película La Cenicienta, estrenada varios años después. Y es que si nos ponemos a comparar una escena y otra, en verdad es impresionante la similitud, los arreglos, el baile y el ambiente de una con otra. Jorge Negrete tuvo 3 grandes amores en su vida. La primera de ellas, Elisa Christie, a quien conoció en 1938 cuando ambos filmaban la película La Valentina. La relación prosperó y en enero de 1940 se casaron, hasta que unos años después la relación terminó.
Otro de sus grandes amores fue la actriz Gloria Marín. Cruzaron caminos durante la grabación de Ay Jalisco no te rajes, cinta que los llevaría al máximo estrellato de sus carreras y vería el surgimiento del más largo romance de Jorge Negrete. Aunque nunca se casaron, sí vivieron juntos y protagonizaron algunas cintas más en conjunto. El último gran amor de Jorge Negrete fue la bella María Félix, a quien conoció en 1942 cuando se encontraba rodando la película El Peñón de las Ánimas. Se dice que la relación entre ambos pasó del odio al amor, ya que en un principio no se caían nada bien. Luego comenzaron a salir y a la semana se casaron. El evento, conocido como la boda del siglo, ocurrió el 18 de octubre de 1952 y asistieron como invitados personalidades de la talla de Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, así como algunos toreros y deportistas de la época. Por aquellos años existían dos fenómenos del cine mexicano, el charro cantor y el ídolo de Guamúchil, el gran Pedro Infante, de quien se dice que siempre existió una gran rivalidad, que si los dos eran ídolos de la época, ¿por qué no trabajaban juntos? E igual, ¿por qué no se les veía en las mismas películas? Esta rivalidad solo fue un mito inventado por la prensa de aquellos años, que insistían en que querían que el pueblo se dividiera por uno o por otro artista. Mito que fue desmentido por el director Ismael Rodríguez después de protagonizar Dos tipos de cuidado. Este dijo que nunca existió tal rivalidad, que si no habían trabajado juntos era porque simplemente no coincidían, y que en realidad lo que sí existía era una muy buena amistad y mucho respeto entre ambos, al grado de nunca tutearse y siempre hablarse de usted. Durante los años 1945 y 1946 recorrió varios países de América Latina y el Caribe, mientras también filmaba en México. En Cuba realizó eventos a beneficencia después de que el país fuera azotado por un huracán. En Argentina, vestido de gaucho, se presentó en el Teatro Colón. En Chile tuvo un gran éxito. En Perú, donde a pesar de un percance con la aristocracia local... Igual y Pedro Infante también abarcó muchísimos países de América Latina, sí. Tuvo también gran resonancia y aceptación. En Uruguay, tuvo las entradas más altas que cualquier otro artista extranjero hasta entonces, para después viajar al viejo continente presentándose en España, donde sí... Vale, justo os iba a preguntar, digo, igual y ha tenido alguna intervención en España, o justo lo iba a preguntar, pero digo, me voy a esperar a ver si mencioné aquí, efectivamente. En cuanto a Pedro, al menos en el vídeo anterior, no vimos ninguna actuación en España ni nada parecido, la verdad. Para después viajar al viejo continente presentándose en España, donde cientos de mujeres gritaban histéricas al recibir al charro cantor. Todas sus presentaciones al lado de importantes mariachis, orquestas y tríos del país. Aún desde países que Negrete nunca visitó, las compañías discográficas reportaron ventas de sus grabaciones. Países tales como Albania y Japón, además de países con inmigrantes latinoamericanos y nativos como Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, Rusia, Inglaterra, Egipto, Filipinas, Alemania, Bulgaria y Holanda. Sí que ha abarcado, más allá de habla hispana, también, hemos de decir. Algunos años después de su despegue como estrella internacional, Jorge Negrete, que mostraba características de líder desde la infancia, emprendió una lucha a favor de los trabajadores del espectáculo, fundando el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, y se anexó la entonces pequeña Asociación Nacional de Actores de México, tomando instalaciones de foros y estudios de cine, y resistiendo por varios días el asedio de los gatilleros enviados por los adversarios a su movimiento. Su lucha gremial generó conflicto de intereses en el negocio del entretenimiento en México, lo cual dio lugar a una campaña en su contra por parte de varios productores. Campaña en donde se generaron aquellos rumores que aseguraban que Jorge Negrete accedió a cantar música ranchera a la fuerza y casi obligado por las circunstancias, y que en realidad despreciaba el género, así como el rumor de que provenía de una familia de la aristocracia, presentándolo como una persona de noble cuna y que siempre gozó de privilegios, distanciándolo así del pueblo. Todos estos rumores infundados y con el expreso propio. Aquí, como podemos ver, tuvo su caída, ¿no? Como todo artista, ¿no? Al final. Propósito de desvirtuar su imagen. Al igual a consecuencia de esto surgió una pequeña disputa entre Mario Moreno Cantinflas y el charro cantor. Pleito que después se arregló y mantuvo la calma entre los dos. Segundo pleito,
Segundo pleito. El 5 de diciembre de 1953, Negrete falleció a los 42 años de edad en la ciudad de Los Ángeles, California, a causa de la enfermedad crónica originada por una hepatitis tipo C, enfermedad con la que venía luchando desde su juventud. El día de su muerte fue considerado luto nacional y se guardaron 5 minutos de silencio en todos los cines del país. En el Teatro de la Anda, que hoy lleva su nombre, sus restos mortales permanecieron expuestos para que el pueblo le rindiera homenaje. Fue enterrado en el Panteón Jardín, ubicado al sur de la Ciudad de México. Desde su muerte y hasta la fecha, por todo México y Latinoamérica se han realizado cientos de homenajes póstumos en su honor. Estatuas, calles, teatros, escuelas, festivales, discos y hasta negocios llevan su nombre homenajeando a uno de los más grandes artistas que ha dado el país, el charro cantor, Jorge Negrete. Estas fueron algunas curiosidades y datos biográficos sobre Jorge Negrete. Si sabes de algún otro dato que no mencionamos en el video, no olvides escribirlo en los comentarios. Al igual, no nos queda más que agradecer a toda la audiencia. Recuerda que cada semana te presentamos una nueva historia. Sin olvidar un saludo para Diego Gardea. Mi nombre es Martín Santana, y si te gusta este tipo de investigaciones, por favor no olvides darle like. Lo que no me esperaba era el pleito que tuvo con Cantinflas, no sé qué pasó ahí exactamente y por qué dice que hubo pleito, o si fue en este caso igual como Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿no? Que al final simplemente pues fue un poquito la prensa y ya está, nada más. Espero que sea eso, la verdad. No sé por qué tuvieron ese pleito o por qué la gente los decidió poner y meterlos a los dos en ese pleito, ¿no? Eso es lo que me choca un poco y no sé si al final fue simplemente una tontería o si fue un pleito que se alargó mucho, ¿no? Eso me gustaría comprender. El tema de la enfermedad ya lo sabía, con 42 añitos, ¿no? Se nos fue este grande. Dicho todo esto, gente, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado lo que hemos visto, ¿no? Las ciertas curiosidades, y ya me diréis vosotros qué es lo que opináis. La verdad, personaje increíblemente grande en la música, en el mundo del cine, en todo ese ámbito. Y brutal, brutal, y una pena que lo hayamos perdido con tan solo 42 añitos. Pero bueno, gente, os vemos a la próxima. Ya sabéis, si queréis más personajes, ponedmelo aquí abajo y yo os traeré más para la próxima. Y ahora sí que sí, nos vemos hasta la próxima y a cuidarse mucho.